Muchas gracias por venir. No somos tan poquitos. Somos muchos. Somos muchos. Yo quiero agradecerle a Sonia que me haya invitado a conversar con ella sobre este libro. Yo sé que pienso que tal vez ella no recuerda cuándo nos conocimos. Yo sí lo recuerdo muy claramente. Yo entré a trabajar al periódico El Mundo como practicante y cubría la sección de salud, y Sonia cubría salud en El Colombiano, y yo necesitaba ayuda y Sonia me ayudó. Yo fui al periódico El Colombiano, ella me dio fuentes y me invitó a almorzar en el café, en la cafetería, en el bar sí, en el bar, y eso fue en 1990, terminando 1990. Entonces, digamos que yo guardo ese recuerdo y esa gratitud. Creo que nunca nos habíamos vuelto a ver. No nos habíamos vuelto a ver. Y bueno, ella siguió su camino, luego se retiró del periódico y siguió con su columna. Entonces, digamos que hay como situaciones de la vida que se cierran, o sea, que uno no las diseña, no las predice, pero ocurre. Así que cuando ella me llamó, pues yo me sentí muy halagada de que pensara que yo podía conversar con ella sobre este libro. Conversábamos ahora con Sonia sobre María Sola y sobre los dos caminos de lectura que este libro, por lo menos a mí, me ofreció. Seguramente a cada uno de ustedes le abrirá distintas puertas. Es una novela, es una historia donde unos personajes están claramente definidos y entran en un conflicto, luchan, se debaten en ese conflicto y se llega a una resolución. Y por otro lado es un ensayo, porque a lo largo de la historia, a medida que la historia se va desenvolviendo, los personajes van dejando de manera implícita su pensamiento sobre los temas que ya Sonia mencionó. Entonces, digamos que dentro de la novela hay un debate, los personajes no son iguales, los personajes piensan distinto, se confrontan, unos ceden, otros no ceden, pero digamos que ese es como el resorte de la trama, esas luchas íntimas que tenemos en las familias cuando estos acontecimientos devastadores se presentan. Y por eso quiero hacerle unas preguntas a Sonia para abrir la conversación y que luego ustedes también puedan intervenir. Bueno, tengo también que decir que esto es una celebración, que un libro aparezca, que un libro logre llegar a la gente es un mérito enorme, y también lo que percibí a medida que ustedes iban llegando, o sea, aquí hay amor, aquí hay un compromiso, hay amistad, hay empatía, y eso es creo que ese es el valor fundamental de poder vivir juntos, de poder vivir en sociedad. Entonces me halaga mucho verlo, me dio mucho gusto ver cómo cada uno iba ingresando a este auditorio. Sonia, hablemos un poquito de la inspiración. Vos pasaste en este momento, o desde el tiempo en que empezaste a escribir la novela, del periodismo, que es un ejercicio obligado a cumplir unos requisitos, a tener una disciplina de verificación, de contrastación, de que lo que contamos se puede confrontar, se puede comprobar, no solo que sea verosímil, sino que sea comprobado, y ajustarte a unos cánones de cada medio donde has trabajado. La novela, cada uno de nosotros va a encontrar en ella eventos con los que nos identificamos. Es decir, yo estuve ahí, eso fue en Medellín, eso fue muy cerquita de mí, eso me lo contó alguien. Es decir, hay cantidad de referencias a hechos que, digamos, un reportero podría haber trabajado. No sé si tú los trabajaste u otros, pero hay muchos hechos noticiosos que se convierten en ficción.
¿cómo se hace ese tránsito? ¿Qué te lleva a que María Mosquera, que fue ese motor, y las otras personas que se convierten en personajes, pudieras sacarlos de la realidad que nosotros intentamos contar en los medios y convertirla en ficción? ¿Por qué ese paso así tan, digamos, decidido para abordar un tema tan difícil? Bueno, hay una discusión de vieja data que dice, bueno, ¿qué tanto compromiso tiene un escritor con su realidad, con su contexto? Hay muchos que afirman que no, que la única misión del escritor es escribir, hacer una ficción bien hecha, bien escrita y pare de contar. Ese debate lo viví muy en carne propia cuando García Márquez escribió su famosa novela de Las putas tristes. En esa novela empezaba diciendo que un señor a sus 80 años, que había decidido que quería celebrar los 80 años con una mujer joven, virgen, y que se la llevaran como plato fuerte a su cuarto esa noche. Yo escribí con mucha indignación en mi columna del Colombiano sobre esa novela, diciendo que me parecía lo más oprobioso que un novelista, un premio Nobel, utilizara ese símbolo, ese recurso para escribir, que de todas maneras el escritor tenía un compromiso con la sociedad y él estaba dando un mensaje feudalista, o un mensaje de esclavitud hacia la mujer, un mensaje de irrespeto hacia la mujer. Les cuento que el computador del Colombiano se bloqueó, pues llamaron miles de personas, miles, a solidarizarse con mi columna. Yo nunca había escrito una columna que hubiera tenido ese eco, y la columna le dio la vuelta al mundo. Llegó hasta Rusia. Alguna vez que estuve en Rusia, una persona me habló de esa columna, porque la gente decía que yo tenía toda la razón, pero que nadie se atrevía a criticar a García Márquez, que era muy mal, de muy mal gusto que un escritor hablara de la mujer como un objeto para celebrar el cumpleaños, una mujer joven, virgen, para celebrar su cumpleaños número 80. En ese momento recuerdo que yo tenía una amiga, Sonia Vázquez, en la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín, y ella me contó todo el debate que se dio en la alcaldía entre algunas personas dedicadas a la literatura, porque decían pues, que yo no tenía razón, que García Márquez no tenía ninguna obligación con la sociedad ni con nada, sino escribir lo que él quisiera, que él era un escritor. Yo pienso que mucha gente estuvo de acuerdo conmigo, mucha más de la que se puedan imaginar, y entonces he sentido siempre como periodista y como escritora ahora de novelas que uno sí tiene un compromiso y que tiene que llevar un mensaje y que no es escribir por escribir. Entonces yo decidí hacer esto que tú me dices, de pasar todas estas historias a través de la novela, para poder llegar con otro lenguaje, de una forma más agradable, con el mensaje que siempre he querido dar a la sociedad, y es que hay que luchar porque la mujer reivindique su papel, que hay que luchar por la equidad, y fue la mejor manera que encontré de llevar ese mensaje. ¿Qué licencias te dio la ficción? ¿Qué puertas te abrió que la escritura periodística no? Bueno, tú sabes que el escritor, todos ustedes lo saben, el escritor siempre está escribiendo de cosas que ha vivido. Sonia, hola, por aquí estaba hablando de ti directamente. ¿Recuerdas el debate con la columna de García Márquez? ¿Te acuerdas?
que acaban de citar. Te acabo de citar, a Sonia le tocó vivir esa lucha, ese debate, porque decían que sí, que no. Bueno, Sonia, ¿recuerdas? ¿Tienes algo que decir sobre eso? No, bueno. Sí, del señor y la niña. Sí, sí. Bueno, entonces, todo escritor siempre escribe de cosas que conoce. Lo peor que puede hacer un escritor es escribir de lo que no conoce. Entonces, cada novela, cada libro, hay pedazos de la vida de uno, hay mucho de la vida de uno, ¿verdad? Así que allí hay muchas cosas vividas, muchas cosas que son ficción. Pero, por ejemplo, ¿qué licencia me di? Aquí tengo conmigo a mis amigos de la patrulla aérea, Mauricio Chavarría. Mauricio, en una fundación que tenemos que se llama, ¿cómo, Mauricio? Ayuda Sin Fronteras. Ayuda Sin Fronteras. Él siempre ha querido ayudar a los niños de Haití, porque hay una monja, amiga de él, que nos ha contado muchas historias terribles de lo que está pasando con los niños en la frontera entre Haití y República Dominicana, cómo estos niños que quedaron huérfanos del terremoto se quedaron deambulando por las calles y son los llamados restavex. Son niños que no tienen hogar y van de casa en casa pidiendo una sopita para pasar el hambre, y hay una cantidad de organizaciones mafiosas que se los están llevando para República Dominicana y los venden como esclavos sexuales. Entonces, esa fue una de las licencias que me di. La protagonista de la novela, aproveché para hacer esa denuncia de lo que está pasando en Haití, contando cómo ella en un momento dado se fue para Haití en algún episodio de su vida, y allí cuenta cosas tan terribles como las que nos ha contado la monjita, de que un niño llegara a tomarse la sopa de los muchachitos en una casa y la mamá, la señora de la casa, meterle las manos en agua caliente y quemarle sus manitos porque él se estaba tomando la sopa que era de sus hijos. Y son muchos niños así en Haití. Esa es una de las licencias. Para adelantarles a quienes no han todavía obviamente leído la novela, podemos decir, o yo diría que la línea central del relato sucede en un viaje, o sea, es un viaje, y en ese viaje vamos a conocer a esos tres personajes que pueden decirse que son los personajes principales de la novela, aunque hay otros que están alrededor, y esos tres personajes son los que jalan la historia y hacen que de una situación muy crítica aparezcan otras crisis menores que componen el cuadro. ¿Cómo elegiste y perfilaste a esas tres mujeres en un universo tan vasto como el que te ha ocupado durante tantos años, que son los derechos de las mujeres, especialmente los sexuales y reproductivos? ¿Cómo construir tres personajes que te permitieran contarle a la gente a través de una novela lo que viven las mujeres? A ver, como les decía ahora, cuando yo viví con María todas estas experiencias, siempre me preguntaba cómo una mujer con tanto sufrimiento y con tantas carencias, porque ella fue una de las que llegó a la Iguaná a vivir, y en la quebrada se llevaba su ropa cada 6 meses y había que volver a llevarle ropita para empezar de nuevo. ¿Cómo una mujer con tanto sufrimiento podía vivir tan feliz y darle gracias a la vida todos los días y siempre de trabajar con tanto entusiasmo? Mientras entre nosotros, en nuestra sociedad, hay tantas mujeres que tenemos aparentemente mucho más, y sin embargo tenemos una actitud como tan derrotista o tan poco comprometida. A mí me impresiona mucho la falta de compromiso de las mujeres. Realmente eso es una de las críticas que yo tengo hacia la mujer. Las feministas más radicales que yo me dirán que no es así, que la mujer simplemente está reproduciendo una cantidad de situaciones que ha tenido que soportar durante siglos. Pero yo sí creo que a las mujeres nos está faltando más compromiso. Entonces yo quise, para conformar los tres personajes, poner esos opuestos, ¿cierto? La mujer pobre, sin educación, que en su ignorancia
se deja convencer de una secta religiosa y ella se declara curadora de cáncer. Es una mujer completamente ignorante, pero es una mujer muy buena también. Entonces hay esa cara de la falta de educación que está llevando a que muchas mujeres caigan en unos absurdos, o tantas mujeres, por ejemplo, que está pasando en los estratos más económicamente más pobres de nuestra ciudad, que les están diciendo desde que tienen 15 años, 18 años, usted tiene que tener su hijo, usted tiene que mostrar la pinta. La mayoría de las mujeres de embarazo adolescente dicen, no, es que me presionaron mucho mi familia, mi mamá, mis hermanas, que yo ya tenía 18, que ya tenía 20, que porque yo no había tenido el hijo. Entonces quería mostrar esos distintos niveles sociales donde están las mujeres que estamos viviendo situaciones parecidas pero distintas, parecidas en el sentido que afrontamos los mismos mitos, pero cómo los estamos afrontando, algunas con tan poca responsabilidad y otras con tanta fuerza interior, como es el caso de María Sola. Entonces tenemos tres personajes. Ajá. La mujer, digamos, que se hace curadora, se hace sanadora a través de una secta. Ajá. La mujer que tiene en su mente el mito de la maternidad. El mito de la maternidad, y que no es precisamente una mujer pobre en este caso, Ajá, ni sin educación, sino que es una mujer profesional que tendría todo, supondría uno, el universo de conocimiento para contrastar esa imposición social. Y tenemos la tercera, que es digamos, la que se revela y es la antagonista en esta situación, y es la que genera las crisis. ¿Esa de dónde salió? Esa salió un poco de mi vida. Esa salió un poco de mi vida porque, como les decía ahora, uno escribe de lo que conoce. Yo, como columnista del Colombiano, he dado las batallas que muchas conocen por los derechos de las mujeres. Por ejemplo, cuando se empezó todo aquel proceso de aprobación del aborto en la Corte Constitucional, vino una mujer de Bogotá y dijo, bueno, ¿quiénes se van a comprometer? Y me llamaron a esa reunión. Y yo dije, yo soy columnista del Colombiano, yo me comprometo, y ahí me metí en esa lucha. Y no solamente yo, sino que está la red de mujeres de derechos sexuales y reproductivos, tantas redes de mujeres que hay en la ciudad y en el país que están luchando por los derechos de las mujeres. Y entonces todas esas historias de estas mujeres, por ejemplo, teníamos el caso de una campesina que fue violada y tuvo un hijo. Esa campesina, cuando en el momento del parto, su hijo se le fue a la taza del baño porque ella lo tuvo en una finca en Abejorral. El médico la acusó de que había matado al niño, pero ella no lo mató. Realmente el niño nació muerto porque estaba envuelto en el cordón umbilical, y a ella le dieron 43 años de cárcel. Mis compañeras y amigas de la red de mujeres por los derechos sexuales y reproductivos se enteraron de ese caso y empezaron una lucha para sacar a esa mujer de una condena que no había tenido ningún criminal en Colombia. Y yo recuerdo que yo leí la noticia en El Tiempo y me indigné y dije, yo no descansaré hasta que esta mujer esté libre. Me dije yo en mi silencio, en mi lectura. No quiere decir que yo la saqué de allá, no, yo fui una de las tantas periodistas y de tantas mujeres que luchamos por ella. Muchos quizás colegas que están aquí, y hay mujeres de las redes que están aquí que les tocó esa lucha, y eran mujeres que iban cada 8 días a la cárcel de Yarumal a darle ánimos porque ella estaba desfalleciendo ya de verse condenada a 43 años de cárcel después de haber sido violada. Entonces la Corte Constitucional me tocó llamar un día a una amiga que era amiga de Carlos Gaviria, y le dije, vení, invita a Carlos Gaviria a tu casa, y yo le he hecho el cuento pues de que fallen a favor de esta muchacha. Me reuní con Carlos Gaviria y mandé cartas, y las otras de las redes, pues, ¿qué no hicieron? Pues las mujeres de las redes, especialmente hubo 2 mujeres
Judith y Gloria, que iban todas las semanas por esta mujer a sacarla de la cárcel. Yo menciono ese caso allí porque fue un caso patético, cuando la Corte Constitucional